Les preguntamos, vamos al tema del parcial entonces. ¿Qué dudas les quedaron? ¿Qué dudas tuvieron o quedaron ahí dando vueltas? ¿O qué quisieran preguntar más allá de la nota? ¿O qué quisieran preguntar que podamos nosotros responder ahora? Díganos. ¿Profe, pregunta? Sí. Yo tengo una duda de la pregunta que estaban, las que ¿Quién estaban habla? Perdón. relacionadas. Mariana, ¿Qué haces, Mariana? ¿Cómo te va? todo bien. Yo tengo una duda con las preguntas que estaban relacionadas con el ejercicio. Sí. No sé muy bien qué función cumplía la válvula si la ponías antes de la bomba. Ajá. Eso me quedó medio, o sea, no sé si ya veré la Bueno, respuesta, pero esa duda. está bien. ¿Para Y que voy a buscar la no me acuerdo pregunta? qué es la Y otra, me acuerdo la de la válvula porque en esa tuve dudas. bueno, busco la pregunta. Diana está preguntando también, los que tenían la bomba con la válvula. Esos dos me Bueno, quedaron en duda. vamos a... ¿Puedo ir haciendo algunos comentarios, Esteban, te parece? Sí, dale, dale. Yo voy a presentar, si querés, no sé si entran los tres. Eh, empezá. Yo busco para... Ok. ¿Me ven a mí o ven la pantalla? Me ven a mí, ¿no? Sí, Esteban. Está bien. No, perfecto. Así no... No Bueno, interfiere con otra cosa. Dale. antes que nada, las dos preguntas, esas, digamos, teóricas sobre el problema, tenían una puntuación baja en comparación con el problema en sí. 2 puntos cada una, sí. Claro, el punto ahí, digamos, a los fines del examen era el problema. Más Yo que... lo relacioné con la presión, pero ni siquiera no lo pude justificar bien y ni siquiera sabía si era eso. Es Bueno, como lo único que... ahí vamos por parte. Lo primero que quería aclarar es eso, que tenía un peso relativo bajo. Lo segundo que quiero aclarar es un tema que en uno de los teóricos lo estuvimos hablando y se habló, digamos, bastante, por eso a veces nosotros pedimos que se saquen todos esos tipos de dudas. Este, las válvulas en una planta, es común encontrarnos válvulas en muchos lugares porque se colocan para habilitar o no una corriente de un fluido y muchas veces inclusive como conexiones. Hay bajadas que tienen una válvula, en algún momento se sigue con una conexión para poder utilizar ese fluido en algún proceso, digamos, en algún trasvase, por ejemplo. Por lo tanto, válvulas es común encontrarnos en un montón de lugares distintos en las plantas. Pero hay un tema respecto a la bomba. Una bomba genera un traslado de un fluido de un lugar a otro y genera una zona de succión de la bomba y una zona de alta presión. O sea, en la zona de aspiración la presión va a ser baja, en la zona hacia la cual está bombeando la presión va a ser alta. ¿Qué pasa si a un fluido le empezamos a bajar la presión? ¿Qué ocurre en el comportamiento de un fluido si nosotros empezamos a bajarle la presión externa a ese fluido? Que es lo que pasa en la zona de aspiración de una bomba. Los que ya conocen esto y que inclusive lo han contestado el teórico, absténganse,
pero a ver los que se quedan. Perdón, Fabián, acá lo dibujé, digamos, está puesto. Lo que sería la instalación inicial, y qué pasa si en vez de tener la válvula atrás de la bomba, la ponemos adelante, esto que estaba diciendo Fabián. Ahí está el dibujito. Vamos a empezar digamos, armando la parte teórica y después nos metemos un poco más en la práctica. ¿Qué pasa con un líquido que se lo empieza a someter a bajas presiones? Empezamos a bajar la presión, a bajar la presión, a bajar la presión. ¿Qué pasa con ese líquido? ¿Qué pasa en ese entorno? ¿Qué puede pasar? Vuelvo a preguntar, ¿qué pasa con un líquido al cual empezamos a bajar la presión? ¿O qué puede pasar, mejor dicho? Si bajamos la presión, seguimos bajando la presión, ¿qué es lo que pasa o lo que puede pasar en un líquido? Evaporarse, dice Josefina. Bueno, ¿por qué evapora un líquido? Porque tiene presión de vapor. Entonces les cambio la pregunta. ¿Qué pasa si la zona de succión de una bomba llega a una presión tan baja que equipara la presión de vapor del líquido? Empieza a succionar vapor, entra en ebullición, claro. O sea, y ya no tenés más líquido, exactamente. Si la presión de un líquido, la presión de vapor de un líquido igual a la presión externa, el líquido ebulle. Y acá dice Eugenia, y la bomba se puede romper. Ocurre la cavitación, exactamente. Eso es lo que ocurre, el fenómeno de cavitación. La bomba se rompe. Ahora, Dale, Esteban. Sí, o sea, perfecto con la cavitación y con la diferencia de presión, y que eso es lo que genera el conflicto, y es por lo que hay que evitarlo, ¿sí? O sea que si uno ve en una instalación industrial una válvula muy cerquita de una bomba, abre los ojos grandotes y pregunta: ¿quién puso esta válvula acá? Entonces, todos empiezan a mirar para otro lado y nunca, no, ya lo compramos así, cuando vino ya estaba así. Así que ahí está. O sea que el fenómeno de cavitación es importantísimo y es fuertemente, el daño que provoca es económico y fuertemente alto, ¿sí? Ahora, saquemos de lado la cavitación y sabemos que ese es el motivo por el que no hay que poner la válvula adelante. Desde el punto de vista de la pérdida de carga, ¿hay alguna consideración que se pueda hacer? En el punto B. Para mí, Esteban, no, fue lo que contesté en parte. Que si hago yo un balance de energía entre un punto 2 posterior a la bomba y un punto 1 previo a la válvula, va a ser lo mismo, me imagino. O sea, en ese balance voy a tener todo lo mismo. Exactamente. Con más razón tengo que evitarlo. O sea, Ezequiel eras, ¿no? Sí. Sí, era yo, perdón. Perfecto. No, está bien. O sea, es así. No hay diferencia desde el punto de vista de pérdidas de presión entre un esquema y el otro. Si yo tomo, por ejemplo, entre los dos codos, digamos, a la salida del tanque y antes de la subida al otro tanque, todo el caño, entre la opción A y la opción B, ¿sí? Si pudiera reemplazar una por la otra, desde el punto de vista
de energía son equiparables, son equivalentes. No hay diferencia. Entonces, justamente con más razón hay que evitar los procesos de cavitación o los procesos de deterioro de la bomba que se genera por cavitación. ¿Sí? Entonces, si energéticamente es lo mismo y en uno tengo una ventaja sustantiva respecto del otro, voy a optar por el segundo, ¿no? Habría que pensar operativamente si es necesario que haya sí o sí una válvula delante de la bomba para cambiar la bomba, para poder sacarla, para alguna cosa. Bueno, hay que pensar seriamente qué es necesario incorporar a la línea o qué condición de apertura o de cierre tiene que tener esa válvula para que no se genere la cavitación. Por ejemplo, que esté cerrada, esté con un candado o esté con un precinto o esté con alguna cosa, ya que solo es en caso de emergencia y que no se pueda accionar por una cuestión accidental, ¿no? O sea, solo hay que pensarlo desde ese... Bloquearla abierta. Claro, bloquearla y que quede siempre abierta. Y que solamente se pueda cerrar a menos que, o sea, se pueda cerrar solo cuando uno ex profeso quiera cerrarla. Entonces seguramente bajó la cantidad de líquido en el tanque, abrió el candado, dejó que se vacíe todo, la cerré por si de vuelta vuelve a haber líquido que no se pierda por ningún lugar y todas las consideraciones que uno tiene que hacer. Eso, déjame hacer unos comentarios ahí. Dale. En una instalación fija, cuando hay instalaciones fijas, si tenemos una válvula cerca del ingreso de la bomba, esa válvula no está bloqueada, se corre el riesgo de que venga cualquier persona, toque una válvula que no tiene que tocar y genere todos estos problemas que estamos diciendo. Hay otro tema que es muy común en la industria nuestra, en bodegas, en aceiteras, que son instalaciones que no son fijas, en cerveceras, donde hay bombas que son trasladables, se trasladan con un carrito y se conectan a la salida de cualquier tanque. Y ese tanque, por supuesto, tiene una válvula que uno va a habilitar. O sea, se hace la conexión y se abre una válvula. Y esa válvula queda como está en el dibujo B. Queda previa y es inevitable. Y es lo más normal del mundo. O sea que el punto es que puede ser más frecuente de lo que... puede ser hasta bastante común tener una válvula en la zona de succión de la bomba. El tema es darse cuenta de esto que estamos hablando, por eso hacemos hincapié a esto y queremos que quede el concepto claro. Ojo con las bombas que tienen una válvula en la zona de succión y no asegurar que esa válvula esté absolutamente abierta, porque puede generar un problema bastante importante. ¿Está bien? Eso quería aclarar, Esteban, porque puede llegar a ser muy común y en determinadas industrias es la situación, que las bombas son móviles directamente. Hay muchos tanques. En bodega esto es terriblemente normal. Cada pileta o tanque de almacenamiento se va con una bomba cada vez que hay que hacer un trasvase. Es la situación normal. Entonces siempre vamos a tener una válvula previa a la bomba. Fundamental tener el concepto de que ya la presión va a ser baja por la propia succión, tener el concepto de que tenemos que evitar cualquier pérdida de carga significativa en la aspiración de la bomba, porque lo único que va a traer son problemas. Lo mismo, la otra vez alguien lo contestó, lo mismo que si la temperatura del fluido es alta. Si nosotros tenemos un fluido y lo queremos bombear cerca del punto de ebullición, se pueden imaginar cuando la bomba genere depresión,
vamos a tener formación de vapor, que va a ir a parar adentro de la bomba y va a generar todos los problemas que estábamos hablando. Ujú. ¿Se entiende? ¿Alguna duda más, chicos, de esto? Porque en el punto C, lo que pasaba es qué diferencia había entre usar una válvula globo abierta y una válvula ángulo. Si ustedes se fijan, a priori lo primero que pasaba en el ábaco donde están las pérdidas de carga o en cualquier tabla de pérdidas de carga de accesorios, uno ve que la pérdida de carga de la válvula ángulo es bastante menor a la de la válvula globo abierta. Exactamente, dice Josefina, tengo una K menor, exactamente. Entonces, lo primero que pasa es que hay una pérdida menor de carga, o sea que la bomba podría tener una capacidad menor. Y otra cosa que pasa, que algunos lo pusieron en el examen y otros no, es que además me estoy ahorrando un codo. ¿Sí? En el ejemplo original tengo la válvula y un codo. En el de la válvula ángulo tengo solo una válvula, que encima tiene menos pérdida de carga que la válvula que estaba usando antes. ¿Sí? Entonces tiene dos ventajas. La válvula menor K y hay un codo que no estoy usando. ¿Sí? Ahora, ¿por qué se da eso? En la válvula globo abierta lo vimos una vez en una de las presentaciones. El fluido entra, sube, pasa por el obturador, baja y va al caño de salida. No sé si es muy rápida y violenta la descripción, pero entra por el caño de entrada, dentro de la válvula sube, pasa al obturador por donde está el obturador, ¿sí? Baja y después sale por el caño. O sea, tiene dos cambios de dirección dentro de la válvula globo. En cambio, en la válvula ángulo solo tiene un único cambio de dirección, entra por abajo o por un lateral, llega al obturador y sale en la otra dirección. O sea, tiene un cambio de dirección menos. Ahí es donde está expresada la diferencia del K. En una más grande, en una más chica. ¿Quedó claro el punto C? ¿Alguna duda más? Ahí Ezequiel dice sí, Natacha dice que sí. En el punto C, hasta en algún caso nos han hecho los cálculos nuevamente para ver la pérdida de carga total, cómo cambiaba, si la válvula estaba normal abierta o si era una válvula ángulo, si era la válvula globo común o si era una válvula ángulo. Digamos, el punto ahí era darse cuenta, y como muchas veces el tema del codo lo asociamos, por supuesto, a una pérdida de carga, que era lo que pasaba acá, que una válvula que tiene forma de codo, justamente, tiene pérdida de carga menor que la otra que es lineal. Bueno, el tema es lo que vimos la otra vez, que hay dos cambios de direcciones, como dijo Esteban, en la válvula lineal. En cambio, en la ángulo hay una sola vez el cambio de dirección. Por eso, aunque visualmente uno diga esto debe tener mayor pérdida de carga, físicamente no es así. Tiene un solo cambio de dirección del fluido. Y hablando de codos, hay muchos exámenes que se olvidaron directamente de tenerlos en cuenta como accesorio en la pérdida de carga. No sé por qué pasó eso, porque tuvieron en cuenta entradas y salidas de tanque, las válvulas,
pero se han olvidado en varios casos de tener en cuenta los codos, que genera una pérdida de carga relativamente importante. Profe, una pregunta. La Sí, entrada al tanque 2, ¿era un cuarto codo o podíamos considerar que no era? Yo puse que no, o sea, que no lo consideré como un codo, pero no sé si está bien. Sí, era un cuarto codo, lo que sí muchos tomaron 3 y nosotros lo damos válido de cualquiera de las dos maneras. Si Bueno. no tuvimos, digamos, porque puede llevar, digamos, es una confusión que nos imaginamos desde antes. en realidad, permiso, Dale, más dale. que una confusión era cómo lo consideraban y qué pensaban. Incluso tampoco estaba estipulado de antemano el nivel del líquido 2. Entonces también dependía de cómo consideraran el nivel de líquido 2, era si había un accesorio más o un accesorio menos. Entonces había que expresar o sea, definir qué pensaba cada uno y justificar lo que hacía y por qué. Entonces había varias opciones correctas y muchas Muchos, incorrectas. muchos aclararon si tomaban 3 codos o si tomaban 4 y lo han Claro. dejado aclarado. Y está muy bien. A propósito estaba sin definición para exigirles una definición a ustedes, digamos, en el buen sentido. Bueno, gracias. De nada. Otro punto que se vio ahí, el tema de la entrada y salida de tanque, donde Claro. es un tema que también se trabajó bastante en clase, y que en algunos casos no los han tenido en cuenta, o también hemos visto casos que tienen en cuenta la entrada, pero no la salida, o al revés. Bueno, si tomábamos, esto es un tema del planteo del problema. Si tomábamos que anulamos los términos de presión y de velocidad, si anulamos los términos de presión porque asumimos presión atmosférica en el límite de la superficie, bueno, implica que tenemos que tomar la reducción y la ampliación. No sé si me explico lo que estoy planteando. Sí, sí, sí. Porque por ejemplo, si tenemos una reducción que es en la salida del tanque, para simplificar el término de presiones, tenemos que tomar el líquido en superficie como punto 1. Y si tomamos el líquido como superficie en punto 1, bastante después tenemos la reducción. ¿Se entiende lo que estamos queriendo dejar aclarado como concepto cuando hablamos de tomar un sistema, digamos, un tema conceptual esto, básicamente? Si nosotros tomamos el punto 1 en superficie, para decir que la presión es atmosférica, acá Sofía dice, yo no entiendo qué reducción dicen. La reducción es desde el tanque completo, o sea, cuando el fluido entra en la cañería. Al pasar digamos, de un volumen como en el que está en el tanque y tener que entrar en una cañería, eso es lo que le llamamos reducción, que es el lugar donde el fluido va a Esa que adoptar, dibujé ahí, que está tapando ahora. claro, ese lugar, la conexión del tanque a la cañería, para que el fluido va a venir a una velocidad muy baja, hasta ahí se va a acelerar de golpe al entrar en la cañería. Eso implica movimientos fluidos que generan pérdida de carga. Y esas pérdidas de carga no la calculábamos con ninguna K de tabla, sino con fórmula. Teníamos una fórmula para la reducción y una fórmula para la ampliación.
sacábamos, es como si calculáramos la K nosotros mismos en lugar de ir a buscarla a una tabla. Porque también la teníamos que multiplicar por la velocidad al cuadrado sobre 2. ¿Alguien tiene alguna duda más? Ah, Esteban, me estoy acordando, ahí nos encontramos varios errores en los cuales han utilizado en lugar del diámetro de la cañería el radio, que no, la verdad es que no se entiende, no sé, por ejemplo, Reynolds, ρ por diámetro, por velocidad, sobre viscosidad. O sea, la propia fórmula figura el diámetro, pero después en la cuenta ponían 1 pulgada en lugar de 2 pulgadas. No, sinceramente no se entendió. Esto ocurrió en algunos casos. Sí, La no se mayoría entiende. la mayoría usó el diámetro, pero hubo casos que usaron el radio para hacer esa cuenta. Lo comento porque para erradicar esa confusión, digamos, la propia definición, o sea, colocaban el Reynolds, la fórmula, y al lado, en lugar del diámetro, como decía en la fórmula, ponían el radio. Fabián, ¿me Sí, escuchás? Sí. sí, No, sí. que a mí lo que hice, lo que no vi bien que decía 2 y tomé como diámetro 1 sola pulgada. Entonces usé como diámetro que el radio era el radio, pero considerando que era el diámetro. O sea, yo Perfecto. sabía que era el diámetro, no que me confundí radio por diámetro. Bueno, buenísimo, por lo menos sabemos uno de los casos y que no hay un error de... No era conceptual, era que No, de apurada. igual lo estoy comentando porque no fuiste la única. Claro. No, pero para mí no creo que sea un error conceptual porque encima en la fórmula la habíamos usado un montón de veces y decía diámetro. Para mí fue más que de apurados pasamos mal las El pulgadas, dato. tomamos como 1 sola, claro. Ok. Bueno, y Válida acá la Ezequiel aclaración. dice, en el punto 2 tomaba una expansión. ¿En dónde? Sí, en el tanque 2. Sí. Ah, Porque puede ser, sí. el tanque 2 la consideración es la misma que en el tanque 1, pero al revés, digamos. Vos tenés que tomar la misma. Si tomamos que el punto 2 es la superficie, para decir tenemos la misma presión en el punto 1 que en el punto 2, que sería, por ejemplo, presión atmosférica, el problema aclaraba que eran iguales. Dice, las presiones del tanque 1 y del tanque 2 son iguales. Pero no, digamos, asumamos el caso típico o más común, que las dos son superficies que están sometidas a la presión atmosférica. Si nosotros tomamos el punto 1 y por supuesto después tenemos que tomar el accesorio como una reducción, si en el otro tanque tomamos el punto 2 como superficie y el punto 1, y decimos que es equivalente a la presión del punto 1, para tomar el punto 2 en superficie en algún momento salió de la cañería, digamos. ¿Está bien? ¿Me explico lo que también anulamos las velocidades, porque en 1 y en 2 tenemos velocidades prácticamente igual a 0. Entonces, sí lo que habría que hacer es hacer la aclaración siempre. Por ejemplo, la cañería del tanque 2 debería estar volcando dentro del tanque en un punto inmediato a la superficie, digamos, como si estuviera descargando a nivel de la superficie, esa superficie estuviera estable. Digo, por decir un caso, si no también podría entrar más abajo ahí. Laura dice, sí o sí había que tomar la expansión. Y como estaba planteado era lo esperable, sí. Como Si no estaba había planteado. eso que aclararlo. Es decir, no lo tomé porque bla, 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 bla. Bueno, está bien. O sí lo tomé por esto y esto. Bueno, está bien. O tomarlo y no decir nada. Pero
había que hacer algún comentario al respecto, porque justamente no tenía definiciones, entonces había que optar por algún camino. Y en esa opción era lo que buscábamos, la definición, ¿no? Que uno diga, hice esto por esto. Bueno, está bien. ¿No? Dependía de lo que habían definido, tenían que tomar un camino o tomar otro. Y si definieron una cosa y tomaron un camino diferente, eso estaba mal. Lo que buscábamos es que sea consistente la decisión con el camino. Lara, por ejemplo, si en el tanque 2 no tomamos la expansión, querría decir, por ejemplo, que estamos tomando el punto de salida en la cañería. Por lo tanto, ahí hay una velocidad, una determinada velocidad. ¿Qué pasa? Si tomamos el punto 2 en la salida de la cañería con esa velocidad, ¿cuál es la presión ahí? Y lo mismo con el punto 1. Si nosotros podríamos decir, tomo punto 1 y 2 de la cañería, y asumo, como es el mismo diámetro, es la misma velocidad. Por lo tanto, anulamos el término de velocidades. Pero ¿qué pasa con el término de presión? Profe, Por ejemplo, una pregunta. Sí. Yo consideré expansión y reducción, pero si no lo hubiese hecho, ahí la presión era presión atmosférica más presión más densidad por gravedad por altura. Si vos tomás, por ejemplo, tomás el tanque 1. Sí, Si vos tomás la presión en superficie y sí, asumimos que es presión atmosférica, que no es un tanque que está presurizado o en vacío, sí. podemos decir que es presión atmosférica en el punto 1. Sí, pero ahí tendría que considerar la reducción. Sí. Hay que considerar la reducción. Claro, Sí. si yo no la considerara y tomara el punto 1 ya en el caño, digamos. Si vos empezás a bajar de la superficie hacia la boca del caño, como está dibujado ahí, Sí, la presión va a haber que ir sumándole ρGH, ¿sí? En la medida que claro. vaya bajando, tenés que ir sumando ρGH. Ok, perfecto. Que como no sabíamos la altura, no la podíamos calcular. Sí sabíamos que la diferencia entre los dos puntos o entre los dos niveles de agua era de 10 metros, donde quieran que estén. De las preguntas teóricas hubo de todo un poco. Hubo algunas preguntas que la mayoría contestó bien, hubo algunas preguntas que unos cuantos contestaron bien, hubo unas cuantas preguntas que unos cuantos contestaron mal, y hubo unas cuantas preguntas, muy poquitas por suerte, que la mayoría contestó mal. Al respecto, nosotros queríamos comentarles que la interpretación de la pregunta, la lectura de la pregunta, la lectura correcta de la pregunta, forma parte de la evaluación y forma parte de entender de lo que se está hablando, porque las preguntas estaban redactadas de manera tal que la interpretación jugaba a favor, digamos, de quien tenía el conocimiento adecuado. No sé si me expliqué bien. Si alguno la leía sin entender bien de lo que estaba leyendo, y seguramente la iba a contestar mal. Así que, bueno, ahí hubo dos o tres que seguramente vamos a volver con el tema para profundizarlo y aclarar cualquier duda que haya quedado. Pero sí es importante la interpretación y la lectura correcta, ¿no? Si no hay dudas, yo quería mostrarles una foto. No sé si, a ver. Esteban, Sí. me estoy acordando algunas cositas más para comentar
acerca del problema. Sí. Hubo algunos errores con el factor de fricción. Algunas son errores atribuibles a la lectura, o sea, errores leves. Pero también nos encontramos con algún caso donde la diferencia es demasiado grande. Y ahí nos queda una duda a nosotros, si no es que fueron a mirar otro gráfico, en lugar de mirar el gráfico de Moody que estaba en el enunciado del parcial, del examen. Digamos, con esto lo que quiero es dejar una vez más cerrada las dudas respecto a factor de Fanning o a factor de Darcy. Tiene que figurar en el gráfico. El gráfico tiene que decir clarito si es factor de Fanning o factor de Darcy. Si hay uno es 4 veces el otro. Y una manera sencilla, vamos a suponer que no esté del todo visible o claro, una manera sencilla es mirar la pendiente de flujo laminar, de la recta de flujo laminar, para ver si es 64 sobre Reynolds o no, para ver si es Darcy o si es Fanning. Exactamente. 16 sobre Reynolds, por ejemplo. O sea, eso les vuelvo a decir, habitualmente está aclarado en los gráficos, por lo menos está la F y está la D, y si no estuviera del todo claro, tengan en cuenta que uno lo puede deducir leyendo la pendiente del flujo laminar. Bueno, eso, digamos, porque hubo algún caso medio extraño respecto al factor que colocaron y bueno, no cierra con un error de lectura, digamos, por eso quería aclarar esto, digamos, todo esto que estamos haciendo son comentarios, de los parciales se aprende mucho, son comentarios para que ustedes tomen en cuenta por dónde vienen algún tipo de equivocación o de error. Ahí se ve. Sí, ahí se ve perfecto. Bueno, esto es un caño de una grande, son 6 pulgadas creo, de hierro, en una pileta de un spa que tiene, a propósito del agua, algunos aditivos con concentración salina para darle, bueno, al spa alguna característica diferencial. Y esto es un caño, creo que por acá dice, aquí 6 meses de acumulación en una tubería utilizada para un spa de una piscina. Fíjense lo que cambia el diámetro y lo que cambia la rugosidad, se ve claramente voy a hacer zoom, ¿no? Los cristales de la sal dentro del caño. Lo que la pérdida de presión y, bueno, el distinto caudal, lo que trabaja la bomba de una manera diferente. Imagínense cómo debe estar la bomba. Nada, era solo, voy a volver a agrandar, solo para que vean que esto es un caso real y obviamente que está tratada, el agua está con una concentración específica de sal, ¿no? No es agua potable. Esteban. Sí. Buenísima la foto porque es impresionante. Otra que ensuciamiento. Ahí te mandé también al WhatsApp Sí. 2 fotos de donde hay ensuciamiento en un intercambiador de carcasa y tubo en la parte de adentro, en la parte interna de los tubos. A ver, espera, voy a ver si la puedo bajar ahora. Estaría buenísimo
cargarlas, esa que pusiste ahí y estas también, para que vean, digamos, cómo forma parte esto de la... Ese parece tremendo, digamos, ese ensuciamiento. Y Sí, el Profe, de- una pregunta. sí. ¿La acumulación es pareja porque el caño está vertical o no tiene nada que ver? Qué buena pregunta, Mario. sí, lo que pasa que si hay varias cosas que inciden, ¿no? No es solamente una cuestión de vertical o horizontal, tiene que ver mucho también dónde las zonas de calentamiento. Exactamente. En realidad, si es vertical, vos decís que es vertical porque no hay diferencia de radio, digamos, que está equidistante del centro. Por eso decís que es vertical. Claro. ¿Sí? Porque si estuviera acostada, diría como que en la parte de abajo, si fuera el caño horizontal, en la parte de abajo del caño estaría mucho más, habría más acumulación que en la parte superior. Ok, genial. Pero digo, eso es lo que vos preguntás. Claro, sí, sí, sí. Sí, Pensé sí, sí. que me lo estabas afirmando. No, sí, te lo afirmo también. Ah, perfecto. Está bien. A ver, Gracias. parate ahora. Creo que pude bajar lo que me decía Fabián. A ver si lo puedo abrir. Ahí te bajé. ¿Sabés por qué lo estoy pasando? Porque es una situación que uno por ahí, es aceite, es un intercambiador de carcasa y tubo Sí, de aceite, un caso real, un intercambiador abierto hace muy poquito. Eh, Donde hay deposición, que parece en sal, parece un sarro, y sin embargo es en aceite. Un aceite que se utiliza el intercambiador para enfriarlo, ¿no? Y después ahí se ve. exactamente. Ahí Zaida preguntaba, a ver si leo bien la pregunta. ¿Y eso se puede sacar con mantenimiento o hay que cambiar los caños? Normalmente se cambian los caños. O sea, se puede sacar con tratamiento físico y con tratamiento químico, pero deteriora tanto el caño, lo hace tan vulnerable que lo más recomendable es con tanto nivel de sarro o de incrustaciones es sacar el caño y reemplazarlo por otro, porque se hacen microperforaciones y cambia mucho el espesor. Entonces, si lleva determinada presión o lo que lleva adentro es o muy caliente o peligroso, es mejor cambiar el caño. Bueno, acá está la foto las incrustaciones que decía Fabián. Que ven que son variables, ¿no? No es que están todas parejas, ni siquiera está parejo como el caso que estaba mostrando Esteban, que se lo ve bastante parejo al Claro, ensuciamiento. En cambio acá no tanto, y es lo que hablábamos, tiene que ver muchas veces con los lugares donde tienen mayor diferencia térmica. Piensen solamente, no sé, un serpentín de un calefón. Se le deposita sarro, ¿dónde? Y en los lugares donde exista calentamientos que generan la deposición de sarro. Si uno pudiera mantener el agua por debajo de 60 grados, las deposiciones serían muy bajas, la formación de sarro. Pero en los lugares, aunque corra agua y trabaje, o sea, hay lugares dentro del serpentín donde puede haber evaporación directamente. Y hay otros lugares que van a estar trabajando todo el tiempo por encima de 60. Bueno, ahí es donde más deposiciones van a ocurrir. uh-huh. Ahí se ve, ¿sí? Qué buena esta foto. Bueno, después la vamos a subir bien también. Esta también, digamos, sirve por el tema de que piensen que en la industria nosotros, el desarrollo ese que hablábamos de intercambio de calor entre dos fluidos, donde metíamos el intercambiador más básico, que es un doble tubo, y nosotros le habíamos comentado que después en la industria se van a encontrar distintos tipos de intercambiadores que tienden a ser más eficientes. Bueno, ese es un caso. Ahí esto es carcasa y tubo. Ahí tienen la cantidad de tubos
a través de los cuales circula el fluido. Y este sería como el cabezal. Los tubos salen y aparecen, son varios metros de largo muchas veces, y aparecen en otro cabezal en la otra punta. Atraviesan el equipo, y lo que va entre tubo y tubo es otro fluido que sería el calefaccionante o el fluido que enfría. Esteban, y después hay 2 fotos más que son, cuando vimos también esto, que Sí, dijimos aletas. exactamente, tubos aletados, que es un corte, entonces puede ver perfectamente cómo es el diseño de un tubo aletado. Que nosotros habíamos Sí. dicho que saber leer las fórmulas, ¿no? Y en la fórmula, cuando habíamos visto el de carcasa y tubo, ¿Se ve ahí la no, aleta? ahí todavía está el carcasa y tubo, Esteban. Ah, bueno. En la fórmula que estábamos viendo de intercambio de calor en el doble tubo, aparecía como una de las variables determinantes el área. Y el área es tanto interna como externa. Y una de las maneras que habíamos dicho es aletar el tubo. Ahí está, mirá. Ahí está la Ahora. foto. Ahí se puede ver perfecto. Entonces vean cómo el tubo adentro tiene como unos nervios, que es la misma aleta que sobrepasa y queda del lado de adentro del tubo. Entonces, con ese diseño tan simple, se está ampliando el área interna, y mucho, aunque no parezca tanto. Y el área externa más todavía. Vean hasta dónde llegan las aletas. Esto es un intercambiador ambiental, o sea, por dentro del caño va un fluido y por fuera, en contacto con las aletas exteriores, aire. Como el metal es altamente conductor, ¿se acuerdan las cosas que estuvimos charlando cuando veíamos Gournay-Lurie? Bueno, en este caso el metal es altamente conductor, por lo tanto uno podría pensar que la temperatura, el perfil de temperatura en el metal prácticamente se mantiene, o sea, si intercambia calor tan rápido que al hacerle las aletas es simplemente como haberle extendido la superficie de contacto. Porque la resistencia ahí obviamente no está en el metal, está afuera. Y ya sabemos también por todas las cosas que vimos, si bien no estaba para régimen no transitorio, también sabemos que si la resistencia está afuera, el tema es ampliar la velocidad del fluido, ¿no? Si en este caso, si el fluido que calefacciona o que enfría es el aire que está afuera, proyectarlo a mayor velocidad contra este tipo de tubo. ¿Se entiende? Exactamente.